a trabajar con un conjunto de datos desagrupados y vamos a buscar una manera para tener esos datos en diferentes intervalos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar la cantidad de datos con la función contar. A continuación, necesitamos saber el valor máximo de esos datos. Utilizamos la función max. Y también necesitamos saber el valor mínimo y para ello utilizamos min. El rango será entonces el valor máximo menos el valor mínimo. Para calcular ahora el número de intervalos existen diferentes funciones. Nosotros vamos a usar la regla de Sturges. Para ello, calculamos 1 más 3,3 por el logaritmo de los datos que hemos calculado, del número de datos que hemos calculado. Al ser un número decimal, vamos a elegir, pues, en vez de 6,74, 7. Vamos a tener 7 intervalos. Y para calcular la amplitud, simplemente vamos a necesitar calcular el rango entre el número de intervalos y también, pues, redondeamos. Si elegimos 17, tenemos que asegurarnos de que el último dato estará dentro del último intervalo. Para ello, por si acaso, yo voy a coger una amplitud de 18. Para el límite inferior podemos elegir el valor mínimo de los datos, en este caso 135, o podríamos elegir pues, un número inferior o múltiplo de 18, etc. Vamos a elegir 135 y el límite superior entonces del primer intervalo va a ser 135 más pues, la amplitud del intervalo, B11, que vale 18. A partir de aquí tenemos entonces que el siguiente límite inferior va a ser 135 por más la amplitud, es decir, 153. Dicho de otra manera, va a ser 135 más B11. Y ahora podemos arrastrar y lo tenemos. Es importante que el límite superior de un intervalo sea el límite inferior del otro. En este caso, todos nuestros datos son números naturales, pero en el caso de que hubiera números decimales, podría ser que perdiésemos alguno de ellos si aquí, en el segundo intervalo, pusiéramos 154. Para elegir la marca de clase, elegimos promedio de los dos valores. La frecuencia absoluta es la columna más difícil de calcular. Se señala toda la columna que se quiere rellenar y se utiliza la función frecuencia. Para ello tenemos que introducirle los datos y además hay que decirle los grupos, es decir, los límites superiores. Nos basta con el 225, que es el límite superior del último intervalo. Y automáticamente se rellena toda la columna. Si queremos asegurarnos de que no hemos perdido ningún dato, pues calcularemos la suma de todos ellos, que lógicamente nos da 55. Podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada, que no va a ser otra cosa que la suma de las frecuencias anteriores. Entonces se van acumulando de tal manera que al final, en el último intervalo, tenemos que tener justamente los 55 datos de que disponemos. La frecuencia relativa la podemos calcular como la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, que en este caso pues es 55. Y la frecuencia relativa acumulada pues es la frecuencia absoluta acumulada dividida también entre el número de datos, que es 55. Y arrastramos. En el caso de que queramos introducir más columnas, por ejemplo, xy por f sub i, pues también podemos hacerlo, en este caso utilizando la marca de la clase.
Esto puede ser conveniente si queremos calcular la media de manera semiautomática, como la suma de esta columna, y después dividiríamos por el número de datos. Para calcular la moda o las modas podemos utilizar la función moda, pero la función moda solo nos va a otorgar la primera moda que encuentra Excel. Si tenemos la sospecha de que hay varias modas, debemos usar la función varios. Y así nos va a dar todas las modas que tenga, en este caso hay 2. Es muy importante no olvidarse de poner las unidades. En este caso son minutos. Y va a ser minutos también para la media, la mediana, cuartil 1, cuartil 3 y todos los percentiles. Siempre va a ser la unidad del valor de la variable. Para la media podemos calcular el promedio diciéndole todos los datos y usando la función promedio. Para la mediana tenemos la función mediana, le metemos los datos. Pero para el cuartil necesitamos decirle a la función cuartil qué cuartil buscamos. Le metemos los datos y ahora punto y coma cuartil 1 porque estamos buscando el cuartil 1. Pero si quisiésemos buscar el cuartil 3 diríamos función cuartil, metemos los datos, punto y coma y un 3. Para el percentil usamos la función percentil, metes los datos y en vez de decir percentil, punto y coma 66, hay que decirle 0,66. Si no, Excel no te va a entender. De modo que si quieres calcular el percentil 72, meterías los datos, punto y coma, 0,72. Y esta es la manera de calcular los parámetros de posición con las funciones automáticas en Excel utilizando los datos desagrupados, digamos en bruto, si tienes toda la información.